Purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Bueno, sean bienvenidos entonces a este curso de Fundamentos de Química Orgánica y Grupos Funcionales. Mi nombre es Carlos Arturo Peña Bernal, voy a ser su instructor el día de hoy. Entonces, iniciamos entendiendo qué es la química orgánica, ¿listo? Y de manera muy breve, simplemente es una rama de la química. Es una rama que comprende moléculas que usualmente usamos en medicamentos, que usualmente, digamos, son los componentes estructurales de todo lo que es la vida y demás. O sea, todo lo que tiene que ver, digamos, con ese estilo de moléculas que en últimas podemos aplicar, digamos, tanto en la medicina como lo que produce el cuerpo y demás. Pero no solo eso, sino también en la parte de materiales y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que la rama como tal de la química orgánica lo que busca es encontrar los métodos en los cuales nosotros podemos preparar este estilo de compuestos y no solo eso, sino descubrir nuevos compuestos de acuerdo al conocimiento previo o simplemente haciendo diseño de moléculas y llegando a estructuras que pueden tener o no una alta funcionalidad. Ahora, es clave entender lo siguiente, que estas sustancias son fundamentales para la vida. Por ejemplo, ¿sí? Las biomoléculas, como lo son los lípidos, los ácidos nucleicos como el ARN, el ADN, lo que son los carbohidratos, azúcares y proteínas, son moléculas orgánicas, ya digamos macro, porque son grandotas en términos generales, pero son en últimas moléculas orgánicas. Y en términos de materiales, ¿por qué? Porque muchos de los materiales que utilizamos nosotros hoy en día para nuestros avances tecnológicos y demás están basados en moléculas orgánicas. Entonces, estas moléculas orgánicas simplemente son compuestos basados en el elemento carbono, ¿sí? Pero además de eso, hay otros átomos que también participan. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno y el carbono son los más fundamentales para hacer la química orgánica. Pero ¿qué pasa acá? La química orgánica comprende lo siguiente, el carbono puede formar cadenas y dentro de esas cadenas puede involucrar diferentes grupos con otros elementos, por ejemplo el nitrógeno, ¿sí? O el oxígeno. Pero hay otros elementos que también participan activamente dentro de la química orgánica que son el azufre y el fósforo, ¿sí? El fósforo principalmente lo que son aplicaciones, digamos, biológicas y todo lo que tenga que ser biomoléculas tienen bastante fósforo. El azufre ya nos interesa un poco más como por como intermedios para hacer, digamos, moléculas más complejas. Y otros son los halógenos como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, que en últimas lo que hacen es permitirnos ensamblar, como si fuese un Lego, como si fuesen dos piezas de un rompecabezas, ensamblar pedazos de moléculas para poder nosotros crecer o hacer un diseño de moléculas que pueda simplemente ser facilitado a través de los halógenos. A esto se le conoce como los haluros, entonces, de las moléculas orgánicas. ¿Por qué es importante esto? Las moléculas en general, porque tienen aplicabilidad. Estas moléculas tienen el potencial de ser un medicamento futuro, un nuevo material, un nuevo color, un nuevo pigmento, ¿sí? Y pues esto entendiendo que son la base de las biomoléculas que nosotros utilizamos tanto en el cuerpo como los materiales que podemos terminar utilizando, ya sea un medicamento o simplemente una nueva tecnología para una pantalla de un celular. Pero para eso es necesario entender sus reacciones, entender qué son y cuáles son sus reacciones. Y las reacciones se entienden a través de algo que se llaman los grupos funcionales, ¿sí? Que es lo que vamos a discutir hoy. Y en especial para PAF, esto es muy importante porque PAF, dentro de su línea de productos, ofrece sistemas de reacción para que los investigadores puedan agilizar su trabajo y en últimas hacer más eficiente y digamos, reducir el tiempo que se lleva haciendo la investigación para encontrar esas nuevas moléculas. Entonces, ¿qué vamos a aprender de fundamentos de orgánica el día de hoy? Algo muy sencillo, no vamos a meternos tanto en reacciones, tanto en el fondo de cómo ocurren las reacciones, en nomenclatura ni estructura, sino algo muy general, ¿sí? Primero, enlace y estructura de moléculas orgánicas. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son los enlaces que hay dentro de los grupos funcionales más prominentes de la química orgánica y pues su estructura. Lo segundo, vamos a ver cuatro reacciones muy simples para tener una idea de cómo es la lógica del ensamblamiento de estos grupos funcionales. Y ya número tres, simplemente de los grupos funcionales, vamos a pasar uno por uno. Vamos a hablar de oxígeno, nitrógeno y azufre nomás. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a arrancar con la primera parte. Entonces, vamos a entender primero qué es el enlace y la estructura en las moléculas orgánicas, ¿sí? Primero definamos qué es eso, pues qué es un enlace. Además, el enlace es simplemente la unión entre dos o más átomos que se juntan para formar un compuesto, ¿sí?
Hay dos formas de unión, enlaces iónicos y enlaces covalentes. Los iónicos tienen que ver con cargas, en este caso, las moléculas orgánicas principalmente están hechas por enlaces covalentes. En los enlaces covalentes lo que hacen es que los electrones se comparten, ¿ok? Para formar pares. Entonces, un electrón de cada átomo se comparte, hacemos un par, ese se llama un par enlazante, y el par enlazante lo que mantiene es juntos a los átomos dentro de una molécula. Ahora, hay varios tipos de enlaces, hay tres, ¿sí? El primero es el enlace simple, en donde todas las uniones que hay al interior de una molécula, o simplemente la unión que hay entre dos átomos, está hecha a través de un par electrónico nomás. O sea, solo están compartiendo un electrón cada uno para formar un par. Está el enlace doble, donde dos átomos se ven forzados a compartir dos electrones, perdón, dos pares, ¿listo? Y el tercero ya es simplemente, cuando tenemos un enlace triple, pues estamos compartiendo tres pares en total, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos, digamos, de enlaces que podemos ver. Ahora, en términos de la orgánica, también tenemos formas de representar estos enlaces cuando ya hablamos de moléculas más grandes, ¿sí? La más simple es lo que llaman estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación de los electrones y los elementos utilizando sus símbolos y ver cómo se conectan entre pares enlazantes y pares no enlazantes. Ahora, lo que tenemos acá simplemente son pares que no enlazan, los que tienen el oxígeno son aquellos pares que no pueden hacer un enlace covalente en este caso, y los electrones que están solos se asocian con electrones solos de otros átomos para formar pares enlazantes, y eso es lo que vemos en la estructura de Lewis. Ahora, si queremos omitir los electrones, digamos, no enlazantes, podemos hablar simplemente de las fórmulas desarrolladas. Fórmulas desarrolladas muestran todos los enlaces que tiene una molécula orgánica. Ahora, esta es la molécula de propano y yo puedo hacer también la estructura semi-desarrollada del propano, donde lo que va a hacer es que va a agrupar en el carbono cuántos átomos sustituyentes tiene. Por ejemplo, entonces CH3, H2, H3 corresponde a los hidrógenos que están relacionados a cada uno de esos carbonos. Pero hay una fórmula bueno, una estructura que se usa un poco más y se llama la estructura simplificada. Y lo que hace la estructura simplificada es simplemente tener átomos de carbono e hidrógeno completamente implícitos. Solo están mostrando los enlaces. Entonces hay tres enlaces. Se hacen de esa forma de cuñas o angulada porque se acerca un poco más a la forma en la que geométricamente están los enlaces distribuidos en un espacio tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que los enlaces del carbono tienen ángulos. Entonces lo podemos ver de esa forma, es digamos es la más simple. Entonces cada esquina o cada punto dentro de la simplificada corresponde a un carbono y los hidrógenos son implícitos porque el carbono siempre puede formar cuatro enlaces. Entonces los enlaces que no estén mostrados corresponden a hidrógenos. Ahora, las estructuras también se pueden ver de forma cíclica. Tenemos unas estructuras cíclicas que pueden tener átomos distintos a carbono. Entonces simplemente lo que se hacen es representarse un poco como figuras geométricas, pero en última son cadenas cerradas. Y estructuras aromáticas que van a basarse en esta subestructura, ya vamos a hablar bien de ella, pero lo que vamos a ver es que son estructuras que tienen muchos dobles enlaces en forma de ciclos y pueden ser ciclos que se fusionan unos a otros para obtener, digamos, estas estructuras finales. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la segunda parte, que son las reacciones básicas orgánicas, ¿sí? Vamos a hablar de cuatro reacciones nomás. La primera es la sustitución, ¿sí? Como le dice su nombre, simplemente hay un intercambio de un átomo o segmento de molécula por otro, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver aquí? Simplemente no vamos a ver irnos en términos del mecanismo, de cómo ocurre, cómo se cambia el electrón, sino simplemente ver qué ocurre, ni las condiciones de reacción, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un hidrógeno al interior de una molécula y yo lo que quiero es hacerlo reaccionar con un haluro, por ejemplo, que me puede introducir a mí alguna fuente de reactividad dentro de la molécula y simplemente reemplazar ese hidrógeno por el haluro. Eso es una sustitución. Cambié el hidrógeno por el haluro. Ahora, esto se va por el desplazamiento causado por el sustituyente. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del sustituyente que yo tenga, ese sustituyente va a ser el encargado de desplazar el cloro, por ejemplo, en este caso de esta reacción. Entonces, este OH reemplaza este cloro, el oxígeno en especial, y lo que hace es quedarse con la cadena de carbonos que tenía originalmente el cloro. Entonces, fíjense que en el producto final, ahora la cadena de carbonos que tenía el cloro, en este caso, o el haluro, está asociado ahora a este oxígeno y simplemente está formando una función oxigenada nueva. Ahora, los haluros son especies importantes en este tipo de reacción. ¿Por qué? Porque pueden ser fácilmente desplazados y nos permiten a nosotros simplemente incrementar el tamaño de moléculas y empezar a hablar un poquito más de la arquitectura de las moléculas para poder llegar a estructuras más complejas, digamos, que son de interés biológico o de interés de materiales, ¿sí?
Ahora, aquí lo que ocurre es lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, este grupo NH2, este amino de acá, este NH2, lo que hace es desplazar a este bromo, entonces lo que estoy sustituyendo, lo que había por el bromo, ahora lo voy a volver todo este grupo. Es decir, que la sustitución no solo corresponde a un átomo, sino también a una molécula que puede ser mucho más grande, está sustituyendo la posición de ese haluro. La siguiente reacción que me interesa es la adición. La adición simplemente se da sobre enlaces múltiples como los alquenos. Entonces, a eso me refiero con dobles enlaces, ¿sí? Y ahorita les digo explícitamente que son los alquenos. Y lo que importa es que el reactivo entra en los dos extremos del doble enlace. Ahora, cuando tenemos un doble enlace, esto se le llama una insaturación. De pronto le suenan las grasas insaturadas o de las grasas saturadas. Pues las insaturaciones se pueden saturar al hacer dos enlaces adicionales sobre el carbono. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo X y Y se van a, digamos, a disociar y van a poder adicionarse sobre dos posiciones del doble enlace. Esto ocurre, por ejemplo, con el agua. Yo puedo hacer una reacción de hidratación, estoy agregando agua, sobre el doble enlace y yo puedo pensar en el agua como HOH, simplemente HOH es igual a H2O y simplemente hacer esa separación para poder generar dos enlaces nuevos, un enlace carbono-hidrógeno y un enlace carbono-oxígeno para formar un alcohol, por ejemplo. O podemos agregar distintos tipos, no solo funciona con agua, también funciona con otros tipos de especies, por ejemplo, para hacer un tiol, que es esta función aquí, azufrada, que la vamos a atacar un poquito más adelante, ¿sí? La tercera reacción es la condensación. Y la condensación es combinar dos moléculas en una sola, pero cuando se combinan va a haber la pérdida de una molécula pequeña, por ejemplo agua, por ejemplo metanol, por ejemplo amoníaco, pueden ser otras, pero lo que importa es que cuando se combinan, este átomo Y va a salir de la reacción, retirando también el hidrógeno que tiene el átomo Z, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Simplemente Z se está incorporando a esta molécula orgánica, está formando un nuevo grupo funcional acá, y lo que vamos a tener es ese producto de condensación. Entonces, se pueden obtener, digamos, ésteres, ¿sí? El éster es un compuesto que vamos a ver más adelante, ocurre de la condensación entre un ácido carboxílico y un alcohol. Entonces, este oxígeno del alcohol es este oxígeno que va a quedar acá. Y este OH, que pertenece al ácido carboxílico, es el que se va a condensar como agua. ¿Que cómo sabemos esto? Por ejemplo, miremos otra reacción de que es la amidación. Entonces, hago la formación de una amida. Entonces, cojo una amina con un ácido carboxílico. Este OH se va a desplazar con un hidrógeno de estos para formar el agua. Y de resto me queda el producto amida, que es el que estoy buscando. Entonces, esas son las reacciones de condensación. Ya finalmente la última reacción que quiero que tengan en cuenta son reacciones de oxidación y reducción en orgánica. Vamos a simplificar un poco el concepto. Reducción, sencillo, perder enlaces a oxígeno o ganar hidrógenos. Oxidación, sencillo, ganar enlaces a oxígeno o perder hidrógenos. ¿Cómo puedo ver esto yo? Así. Yo puedo tener un alcohol, entonces una serie de oxidación de un alcohol primario. Simplemente esto es un alcohol, tiene un OH, eso va a ser alcohol. Ahorita lo vamos a explicar bien. Tengo dos hidrógenos disponibles, o sea que yo puedo perder un hidrógeno y aumentar el enlace a oxígeno en uno. Entonces ahora tengo un enlace doble a oxígeno y puedo perder otro hidrógeno que tengo sobre este carbono, y ahí es donde quiero que tengan esto claro. Estoy haciendo que ese carbono se oxide, ¿sí? Entonces está aumentando el número de enlaces a oxígeno. ¿Qué otra especie se oxida también? Nitrógeno. Entonces dentro de las moléculas orgánicas el nitrógeno se puede oxidar y reducir y el azufre se puede oxidar y reducir de la misma forma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este, que es un segundo ejemplo, por ejemplo, lo que tengo acá es un alcohol que tiene un solo hidrógeno, es decir, que solo puedo oxidar una vez. Y piensen ustedes qué ocurriría si no tengo hidrógenos disponibles. ¿Mm? Digamos, piensen bien qué pasa si yo tengo un alcohol que no tengo un hidrógeno disponible, entonces que ese carbono no tiene hidrógenos para perder. Si quieren, pausen el video, piensen un poco, vean, analicen un poco las imágenes. Pero aquí lo que nos interesa es ver lo siguiente. Ese alcohol, como no tiene hidrógenos disponibles para perder, simplemente no va a producir un producto de oxidación. Por ende, no hay forma de reducir cualquier producto que se tenga ahí. Entonces, eso es un caso específico, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan muy en cuenta. En cuanto al nitrógeno y al azufre, esto ya no va a funcionar igual que con el carbono. Ellos pueden oxidarse sin necesidad de que tengan esos hidrógenos disponibles, en especial el azufre. Caso específico del azufre, ¿listo? Entonces, estas son las cuatro reacciones. Voy a recapitularlas rápidamente. Entonces, recuerden, sustitución, cambio el átomo, tengo adición, agrego cosas al doble enlace. Tengo condensación, junto dos cosas y pierdo una molécula pequeña. Y reacción oxidación orgánica, simplemente voy a incrementar la cantidad de enlaces a oxígeno que tengo al interior de un grupo funcional. ¿Listo? Entonces, ahora sí, empecemos a hablar de los grupos funcionales.
Bueno, ahora para hablar de los grupos funcionales, primero vamos a definir qué es un grupo funcional de la manera más simple. ¿Listo? Inicialmente es un átomo o un grupo de átomos, ¿sí? En general le vamos a llamar heteroátomos, todo lo que sea distinto a carbono o hidrógeno, que van a definir las propiedades químicas de una molécula. Eso en general es el grupo funcional. Son sustituyentes que tenemos dentro de una cadena de carbonos que nos van a cambiar las propiedades químicas, muchas veces físicas también, pero en últimas nos van a dar un cambio en la reactividad de la molécula para seguir avanzando entonces en la búsqueda, digamos, de diferentes compuestos. Ahora, pueden existir varias del mismo tipo dentro de una molécula, entonces puedo tener varios alcoholes, puedo tener varias aminas, puedo tener varios ácidos carboxílicos o puedo tener varios de distintos tipos, ¿sí? Puedo tener un alcohol, puedo tener una amina, puedo tener una amina, puedo tener distintos dentro de la misma estructura del esqueleto de carbono. Entonces, iniciemos con lo más sencillo, todo lo que tenga que ver con carbono e hidrógeno, y eso lo vamos a llamar los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, los hidrocarburos los podemos encontrar en dos formas, lineales, ¿sí? Como en el caso del propano, el pentano, el heptano, son esas estructuras que les muestro acá. Voy a hacer claridad en algo, estoy mostrando ahorita una estructura, digamos, desarrollada, pero voy a empezar a utilizar las estructuras simplificadas para simplemente que se vea un poco más rápido ese estilo de cosas. En las estructuras simplificadas, tengan en cuenta que los heteroátomos se van a notar, o sea, sí se van a hacer explícitos los heteroátomos, ¿ok? Y ya lo que son ramificados, simplemente ya no tengo líneas rectas de carbonos de cadena de carbono, sino que en algunos de los carbonos ramifico con otro enlace carbono-carbono, ¿sí? Los enlaces carbono-carbono también pueden ser amplios, ¿sí? Puedo tener muchos carbonos, también una ramificación, incluso puedo tener ramificaciones que están ramificadas. Eso es en el caso de los hidrocarburos en general. Ahora, todos estos hidrocarburos de este estilo corresponden a los alcanos, ¿sí? Esto también tiene una clasificación por enlaces, ¿sí? Cuando todos mis enlaces carbono-carbono dentro de una molécula orgánica son simples, a eso le vamos a llamar alcanos, ¿listo? Así de simple. Los alquenos son todos aquellos que ya tienen un enlace doble. Entonces, cuando yo tengo un enlace carbono-carbono doble dentro de una molécula, a eso le vamos a llamar alquenos, ¿sí? Y hay un fenómeno que tienen los alquenos y estas, digamos, insaturadas, estas moléculas insaturadas, que es que cuando tenemos dobles enlaces seguidos, uno tras otro, a eso le vamos a llamar un fenómeno de conjugación. Estos dobles enlaces pueden estar conjugados, y va a ser importante ahorita ya que les explique la parte de aromáticos, pero simplemente puedo tener varias de estas dobles enlaces seguidos uno tras otro. ¿Cómo lo reconozco? Por el nombre. Fíjense que la terminación de esto es eno. Si ustedes escucharon ahorita, la terminación de los alcanos siempre está en ano. Pentano, butano, hexano. En el caso de los alquenos tengo eno, ¿sí? Entonces, no sé, buteno, penteno, en este caso el que les muestro, 1,3,5 heptatrieno. Y los alquinos tienen triple enlace, ¿sí? Entonces, la terminación de los alquinos está en ino y de esa forma pueden simplemente por el nombre reconocer fácilmente si están hablando de un alcano, un alqueno o un alquino. Ahora, en el caso de los ciclos, ¿sí? También tenemos algo que se llaman los hidrocarburos cíclicos o cicloalcanos también, si quieren verlo así, pues ya dependiendo si tienen dobles enlaces o no, le vamos a llamar cicloalquenos, pero son moléculas cíclicas que corresponden a la cadena cerrada, digamos, de una cadena original. O sea, hay un enlace carbono-carbono que cierra eso en forma de ciclo. Se representan como figuras geométricas, usualmente, digamos, de la forma como utilizamos las estructuras simplificadas, en donde cada vértice es un carbono. Y lo reconocemos en el nombre porque, vean, empiezan con el nombre ciclo. Entonces yo puedo tener ciclobutano, entonces 4 carbonos, ciclopentano, tengo 5 carbonos, ciclohexano. Pero tengan cuidado con esto. Esta estructura geométrica, si bien nos muestra un poco el número de carbonos que hay, no están realmente relacionadas a veces con la estructura que toman en tridimensional, ¿sí? Entonces el ciclo hexano muchas veces ustedes los van a poder ver representados en la estructura de silla, que es un poco más fiel a la forma en cómo se orientan los enlaces en la estructura tridimensional. Avancemos ahora a los aromáticos. Los aromáticos, vamos a definirlos de una manera sencilla, son todos los derivados del benceno. Entonces todas las estructuras son cíclicas, planas y están conjugadas. ¿Ok? Tenemos dobles enlaces seguidos de otros dobles enlaces. Hay unas reglas adicionales que se siguen, pero solo tengan en cuenta que así operan, digamos, los compuestos aromáticos. Puede tener otros átomos distintos a carbono en sus sustituyentes, ¿sí? Digamos, ese es el benceno. Puedo tener otros átomos como un azufre dentro de esto y aún así es una estructura aromática. Puedo simplemente tener sustituyentes alrededor del anillo de benceno, no hay ningún inconveniente. Y lo mismo, puedo tener anillos fusionados con átomos distintos a carbono y aún así tener estructuras aromáticas, ¿sí? El nombre no se atribuye tanto al aroma de la sustancia,
que pueden haber muchos aromas, ¿o no? Se atribuye más que todo a su estabilidad, ¿sí? La aromaticidad también es una propiedad que está relacionada a la parte de la parte de estabilidad de estas moléculas. ¿Mm? Ahora sí, empecemos con funciones de heteroátomos. La primera, funciones oxigenadas. Vamos a ver primero funciones oxigenadas, ya después nitrogenadas y finalizamos con azufradas. Los alcoholes, ¿sí? Son aquellas en donde en la cadena de carbonos tenemos un grupo OH, ¿sí? Estas moléculas pues, son de interés comercial y biológico, son disolventes, son también medicamentos, son muchas cosas que ustedes pueden pensar, ¿sí? Y estas son preparadas por reducción de, digamos, de aldehídos o acetonas, incluso de ácidos carboxílicos, o son preparadas por adición de alqueno, como les decía, la reacción de hidratación. ¿Mm? La clasificación es sencilla. Según el carbono el que está enlazado al grupo H, si ese carbón tiene un enlace adicional a carbono, le vamos a llamar primario. Si tiene dos enlaces a otros carbonos, le vamos a llamar secundario. Si ese carbón solo tiene enlaces a otros carbonos, le vamos a llamar terciario, ¿sí? Y lo importante es que en los alcoholes podemos tener dioles y polioles. ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener moléculas que tienen dos grupos OH adyacentes o varios grupos OH al interior. Y pues esto le vamos a llamar dioles cuando solo tienen dos, polioles cuando tienen más de dos. Entonces, por ejemplo, moléculas como el etilenglicol y el glicerol son ejemplos, digamos, representativos de estos. Ahora, vamos a avanzar a una forma más avanzada, no, perdón, a otra forma de las funciones oxigenadas y son los éteres y los epóxidos, ¿sí? Esto es sencillo, es un átomo de oxígeno que une dos cadenas de oxígeno, en el caso de los éteres, y la estructura se ve así, simplemente es un oxígeno que tiene a sus lados dos cadenas de carbonos, o dos cadenas alquílicas también le llaman. En el caso del epóxido es una función de un ciclo oxigenado, es un ciclo de tres miembros, entonces como un triángulo, que donde tengo un oxígeno dentro del ciclo. Entonces, por ejemplo, el óxido de propileno es uno de los ejemplos representativos de los epóxidos. ¿Qué ocurre acá? Simplemente estos se pueden preparar a través de reacciones de sustitución. ¿Mm? Para el éter es una sustitución como les mostré anteriormente. Podemos pegar una cadena alquílica a ese oxígeno. En el caso del epóxido podemos hacer una adición a un doble enlace, eso se llama una reacción de epoxidación y poner un oxígeno ahí en ese lugar. Y así es como se hace, digamos, las reacciones o es como se preparan estos compuestos. ¿Mm? La siguiente función oxigenada ya son aldehídos y cetonas, donde vamos a introducir un grupo diferente y es el siguiente. Acá vamos a hablar de el carbonilo. Cuando tenemos un grupo que tiene doble enlace carbono-oxígeno, a eso se le llama un carbonilo. Ahora, los aldehídos siempre van a estar en los extremos de las cadenas, es decir, solo pueden estar en posiciones terminales. Entonces, ¿cómo reconocerlos fácilmente? Simplemente vemos que el carbonilo está en la posición final. Ojo con la terminación de los nombres al, ¿sí? Cuando ustedes escuchan eso, como butanal, propanal, en este caso, butanodial, y ojo con eso porque tenemos dos grupos aldehído dentro de la misma molécula, podemos tener más de uno, entonces eso lo llamamos un dial, así reconocemos un aldehído. Pero también algunos nombres convencionales utilizan el nombre aldehído explícitamente, por ejemplo, el benzaldehído. En el caso de las cetonas, ellos están en el intermedio de las cadenas, pero también pueden estar en ciclos, como es el caso de la ciclohexanona. Fíjense la terminación de la cetona, ahora la terminación va a ser ona. No obstante, también la palabra cetona se usa explícitamente en algunos compuestos, como es el caso de la metiletilcetona, que es un disolvente que se utiliza convencionalmente, ¿sí? Ahora, la preparación de estos, como son fusiones oxigenadas dentro de las cadenas del alcohol, se pueden hacer a través de oxidación o reducción. ¿Mm? Avancemos a los ácidos carboxílicos. Simplemente tenemos el grupo carboxilo, C doble enlace OH. Y son la forma más oxidada y están siempre a los extremos de la cadena también. Son la forma más oxidada, recuerden, de un alcohol primario, entonces, o de la forma oxidada de un aldehído. Entonces, por ejemplo, el ácido butanoico lo reconocemos porque siempre arranca por el nombre ácido. La terminación siempre está en la parte oico. Puedo tener más de uno, por ejemplo, butanodioico. Puedo tener dos ácidos carboxílicos dentro de la molécula. Eh, También lo puedo tener anclado, digamos, a estructuras aromáticas como el ácido benzoico y lo puedo tener simplemente también, como varias veces lo puedo tener repetido en estructuras aromáticas como es en este caso el ácido naftaleno 6-dicarboxílico. Ten cuidado acá porque también cuando yo lo quiero nombrar como un sustituyente, en este caso yo voy a usar una notación diferente. En este caso estamos hablando de ácido carboxílico explícitamente dentro del nombre de la molécula. Se preparan por oxidación de alcoholes y aldehídos, pues como les dije, alcoholes primarios, y pues los aldehídos son la forma oxidada del alcohol primario y pues así es como se obtienen estos. Ahora, los ésteres son la siguiente unidad, digamos, o bueno, grupo funcional de oxígeno que estamos viendo, simplemente son dos cadenas de carbono unidas por el grupo carboxilato, ¿ok?
conservan la cadena del ácido carboxílico y el alcohol de partida. Entonces yo lo que hago es una reacción de condensación para prepararlos entre un ácido carboxílico y un alcohol y obtengo son dos cadenas que van a estar unidas a través del grupo éster. ¿Mm? SCOO doble enlace O oxígeno. ¿Ok? Puedo tenerlo también, como por ejemplo, anclado a estructuras aromáticas, como es el benzoato de etilo, pero fíjense un poco el nombre de estas moléculas, ¿sí? Siempre tenemos un ato de hilo, ¿ok? Entonces siempre vamos a tener, por ejemplo, acetato de etilo, que es un disolvente bastante utilizado en industria, o simplemente malonato de dimetilo, que es un, digamos, un reactivo en laboratorios de síntesis orgánica que se usan bastante, ¿sí? Pero fíjense que la preparación es la misma. Uso una condensación entre alcohol y ácido carboxílico y la forma de identificarlos por los nombres porque siempre vamos a tener un ato de algún hilo. ¿Mm? Muy bien, ahora sí, empecemos con las funciones nitrogenadas. Arrancamos con las aminas, digamos son las más simples. Simplemente puede ser una cadena o varias cadenas de carbono unidas a un nitrógeno, ¿sí? La amina más simple puede tener la terminación NH2, pero estas pueden estar enlazadas hasta tres cadenas de carbono. Entonces tenemos una clasificación de las aminas también. Tenemos una amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. ¿Mm? Ahora, estas también pueden hallarse en otras estructuras, por ejemplo las aminas cíclicas también las podemos tener como la cicloxilamina, entonces se clasifica como una amina secundaria. Y en el caso de la anilina, por ejemplo, también podemos tener la amina unida a estructuras aromáticas. ¿Cómo se preparan? A través de reacciones de sustitución o reducción. Yo puedo reducir grupos nitro, que son la forma oxidada, ya ahorita les muestro qué son los nitro, o simplemente sustituir, alguna sustitución para que agregar el fragmento NH2 o el fragmento amino a alguna de mis moléculas. La siguiente es la función amida. La amida combina el carbonilo y la amina dentro de un mismo, digamos, dentro de un mismo carbón. Similar a un éster, entonces esta lo que va a tener es un carbonilo y un amino unido al mismo carbón y eso lo vamos a llamar amida. Pero ¿qué pasa acá? El nitrógeno también puede tener sustituyentes. Entonces, por ejemplo, la benzamida que les muestro ahí, el nitrógeno no tiene sustituyentes, solo tiene sus hidrógenos. Puedo tener cadenas de carbono dentro de ese nitrógeno. Entonces vean que aparece un nombre que dice N-etilacetamida. Ese N me está mostrando que el sustituyente está anclado o simplemente está enlazado directamente al nitrógeno. Un disolvente de uso muy común, N,N-dimetilformamida, también, lo mismo, tenemos dos metiles enlazados al nitrógeno, por eso se repite dos veces la N, y puedo tener moléculas con más de una amida, donde simplemente voy a especificar en cuál de los nitrógenos, según la cadena de carbonos, como tengo tres carbonos, tengo nitrógeno en 1 o nitrógeno en 3, voy a tener los sustituyentes metil. Entonces, por ejemplo, la N1N3 dimetilmalonamida. Ahora, se preparan por condensación, en este caso entre amina y ácido carboxílico. Continuemos entonces ya los últimos de las funciones nitrogenadas, que es el nitrilo y el nitro de forma oxidada, ¿ok? El nitrilo es un grupo terminal que tiene un enlace triple carbono-nitrógeno, ¿sí? Entonces, hoy lo vean ese benzonitrilo, entonces tal cual el nombre me dice que específicamente que es un nitrilo, y lo que tengo es ese carbono triple enlace nitrógeno en la estructura, ¿sí? En el caso de la forma oxidada del nitrógeno, es el sustituyente NO2, a eso le vamos a llamar nitro, por ejemplo el nitropentano. Entonces tengo esa estructura de N2, disculpen, anclada a la cadena de carbonos. Otro ejemplo de nitrilos puede ser el acetonitrilo, que es un disolvente también que se usa bastante, tanto en la industria como en la parte, digamos, de investigación. Y quizás uno de los compuestos nitro más conocidos, quizás por cultura popular y demás, es el trinitrotolueno, también abreviado como TNT. ¿Sí? Entonces, estos, pues es una molécula muy común, que uno escucha o ha visto, digamos, referenciada en bastantes, ya sea películas, lecturas o demás. Ahora, los nitrilos se pueden preparar por una sustitución, no va a ir por más métodos aún, hay otras formas de prepararlo, pero puede ser simplemente una sustitución simple, ese grupo ciano, ¿ok? Ese cianuro, también si yo despego el nitro, ese es el ion cianuro, haciendo una sustitución, digamos, sobre un haluro, y en el caso de los nitrocompuestos lo puedo preparar por una sustitución sobre un anillo, digamos, aromático, una sustitución sobre una cadena de carbonos o por oxidación de aminas. Ahora sí, empecemos ya para terminar con las funciones azufradas. Los tioles y los sulfuros. Vamos a hablar de estos dos primeros, ¿sí? Entonces, el tiol es una cadena que contiene el grupo SH. Los sulfuros tienen un grupo azufre que une a dos cadenas de carbono. Entonces vamos a ver la estructura de estos. Lo importante de estos, bueno, ese es el propanotiol. Vean que eso es un tiol. Y el feniletilsulfuro, pues eso ya es
un ejemplo del sulfuro. Ahora, estos son importantes porque muchas veces son intermedios de reacción y se usan como catalizadores, digamos, en polimerizaciones. Esas son aplicaciones que tienen. Entonces son deseados estudiar ese estilo de compuestos azufrados también. ¿Qué pasa acá? Eh, los tioles tienen un inconveniente, es que a veces se pueden encontrar con otro nombre, a veces lo pueden verlo o escucharlo relacionados a mercaptanos, ¿ok? Entonces, aunque yo tenga un tiol que se le puede llamar, de acuerdo a la UPAC, fenilmetanotiol, muchas veces y casi que la mayoría de los casos lo van a estar escuchando como benzilmercaptano. Entonces, cuando uno se refiere al tiol o a ese grupo SH como un sustituyente, uso la palabra mercapto. ¿Mm? Y en el caso de los sulfuros, tengan cuidado con lo siguiente porque los sulfuros también tienen otra forma de ser nombrados que se llaman los sulfanos. ¿Mm? Entonces, el azufre que tiene las dos cadenas de carbono también se puede referirse a ellos como sulfanos, por ejemplo, el bis-2-cloretil sulfano, que es el componente, digamos, predominante del gas mostaza. ¿Mm? Ahora, estos se pueden preparar simplemente por reacciones de sustitución sobre haluros o por reducción de especies oxidadas de azufre. Y hablando de las especies oxidadas de azufre, vamos a ir a esas últimas dos, que son los sulfóxidos y las sulfonas. En este caso, son formas oxidadas del azufre. El sulfóxido tiene un solo enlace doble a oxígeno. La sulfona ya tiene dos dobles enlaces a oxígeno. Y simplemente son grupos importantes en moléculas de interés farmacéutico, principalmente. Pero también lo mismo, para productos para hacer reacción o síntesis orgánica o investigación, también son importantes en ese aspecto, ¿sí? Ahora, los sulfóxidos los van a identificar es por el nombre porque van a tener siempre la terminación sulfóxido. Por ejemplo, dimetilsulfóxido o etilfenilsulfóxido. Y en el caso de las sulfonas va a ser un caso muy similar donde podemos tener, digamos, la dietilsulfona, pero las sulfonas también lo podemos obtener, ¿ok? O simplemente lo podemos escuchar muchas veces en medicamentos. Por ejemplo, la Dapsona es un medicamento común que su grupo, digamos, de interés o, digamos, el más importante va a ser ahí, la parte de la sulfona. Entonces es bastante común encontrarse las sulfonas al interior de medicamentos, ¿sí? La preparación de estos se hace a partir de la oxidación de sulfuros. Y esa es la forma como los obtenemos. Muy bien, entonces vean que de esta forma nosotros podemos anclar cómo los enlaces de la química orgánica, que son compuestos hechos de carbono, podemos utilizar diferentes vías de preparación para muchos de estos compuestos y cambiar sus funciones en últimas que pueden ser, ya saben, oxigenadas, nitrogenadas o azufradas. ¿Hay más funciones? Sí. Pero digamos, para la comprensión general de la orgánica, estas son los grupos funcionales más importantes y las cuatro reacciones que les enseñé son las más, digamos, predominantes en términos de hacer la síntesis más convencional o simplemente clásica de estos compuestos. Entonces, muchísimas gracias por su atención y que tengan buen día.